vamos a seguir con la serie que quiere decir cómo ser, que se llama Cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Y obvio que muchas veces nosotros pensamos que la guía del Espíritu Santo es como, no sé, es como que vos decís, los pies van, pero vos no querés. No, no es así, ¿viste? Como que alguien te arrastra. Vos vas al, hoy no quiero ir a la reunión y es como que alguien te va, los pies van solos. No, no pasa así. Es decir, cuando vos sos guiado por el Espíritu Santo, estás cooperando con Él, ¿no? Nunca es que alguien está entrando, como si fuera que yo no quiero ir, pero el Espíritu Santo me obliga y no tengo forma de resistirlo. El Espíritu Santo es Señor y también es un Señor, es un caballero, te trata bien, te trata con sutileza, te trata con amor, con respeto, no es violento. No, no se equivoquen que muchas veces nosotros decimos que no, el Espíritu Santo me obligó. Él no obliga a nadie, Él te convence, te da argumentos, hasta que vos llegues a cooperar con Él y decir, sí, tenés razón, tengo que hacer esto. Lo que hizo Luis. ¿Dónde está Luis? Escapó, no lo veo por acá. Ahí está atrás. Lo que hizo Luis, ¿qué hiciste? Cooperaste con el Espíritu Santo y obtuviste un terreno. Y así nos pasa a nosotros, a todos. Me acuerdo cuando mi esposa me empezó a decir, no, quiero volver a ser mamá. Y nosotros teníamos un hijo ya de 8 años. Yo dije, como dije, bueno, no viene, entonces no viene, listo, no pasa nada, ya está. Vamos a tener un hijo único. Y ella empezó a proclamar palabras, yo quiero ser mamá. Y yo dije, sí, está bien. A decir, amén, decía yo. Amén. Y ella veía señales en todo. Y vivimos en Longchamps, entonces cuando ella caminaba a llevar a Bernabé a la escuela, había una higuera ahí, una higuera, y ella pasaba todos los días por ahí y miraba esa higuera. Y en un día pasaba por esa higuera, al lado de esa higuera y vio fruto. Y el Espíritu Santo le dice a ella, vas a ser fructífera como esa higuera. Entonces, hablando de ella, ahí entró mi amor. Bueno, y cuando el Espíritu Santo le dice ella, eso me comparte a mí, yo digo, amén, sí, sí, tenés razón, amén, amén, decía amén, pero en mi corazón yo no creía nada de eso, no es que no creía, no tenía fe, no tenía revelación. La acompañaba nada más en su fe, no, no le contradecía. Hasta que un día, no sé dónde me mandó, me parece que estaba yendo al chino, que también queda por ese mismo camino, yendo a la higuera, y no es que la higuera me empezó a hablar, maestro, obedece. No. Entonces estaba yendo a comprar algo, o no sé qué estaba haciendo, pero me acuerdo el momento que yo estaba caminando y el Señor me dice, escucha la voz de tu mujer. Yo dije, ¿qué? Uno dice, siempre doy este ejemplo, uno podría decir, no, capaz, el Espíritu Santo te está diciendo, te olvidaste de lavar los platos. O pintá ese techo en el baño que tanto te pide. No, cuando el Espíritu Santo te habla, vos sabés qué es lo que te está queriendo decir. Y cuando Él me dijo, escucha la voz de tu mujer, dije, amén, Señor, la voy a escuchar. Ahí tenemos a nuestro Rafita que va a cumplir 3 años ahora en junio. Nuestro milagro, Rafita, mi amorcito, mi bebé. Y crecen tan rápido los chicos. Y yo me estoy dando cuenta que tengo un hijo preadolescente, un hijo chiquito y van avanzando. ¿Pero por qué? Porque cuando vos escuchás y obedeces la voz del Espíritu Santo, y sos guiado por el Espíritu Santo, el éxito es inminente. ¡Uh! Inminente, inminente. Y cuando el Espíritu Santo te va a decir algo, vos vas a saber lo que Él te dice. Y por eso la clase de hoy, perdón, no la clase, sino digamos el tema de hoy, ¿sí? Porque el maestro da clases, no, vamos a hacer una prueba. No. Oigan, ¿saben que aprobé las 3 materias en Escuela Bíblica Revolución? Aprobé, maestro está estudiando, está aprobando, sí, así que vamos bien, vamos por allá. Así que, bien.
sería pésimo que desapruebe, ¿viste? Se comuniquen conmigo y digan, hermano, tenemos que hacer una clase de Zoom para que usted pueda practicar con su maestro. No, vergüenza, vergüenza. Así que, pero bien, gracias Señor. Y bueno, hoy vamos a hablar en esta parte cómo habla el Espíritu Santo, cómo escuchar la voz del Espíritu Santo y cómo discernir si son tus emociones o es algo lo que el Espíritu Santo te está guiando a hacer, ¿sí? Porque el Espíritu Santo no te va a decir cosas que indebidas, ¿no? Ve y pégale a tu hermano para que él sepa que tú tienes la razón. Más de uno dice, ah, no, no, no es eso, el Espíritu Santo no habla así. Yo pensé que sí, ¿viste? No, no habla así. El Espíritu Santo habla de diferentes formas y diferentes maneras y habla y usa las herramientas cotidianas muchas veces para hacerte llegar, hacer llegar a tu corazón. No es nada del otro mundo. No se tienen que alinear los planetas y haber ondas magnéticas especiales en el ambiente para que el Espíritu Santo te hable. Él te habla. Él habla constantemente. El Espíritu Santo, a través de Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y muchas veces muchos se sorprenden y dicen, pero ¿cómo es que Dios te dijo? Pero pueden hablar por horas como el diablo los tienta y como el diablo les habla. No, porque el diablo. Entonces, la palabra dice, Jesús dice que mis ovejas oyen mi voz y la voz de otros no la escuchan. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? No es que no te estoy condenando para que vos caigas en condenación, no, porque yo escucho como el diablo me habla. No, no, no. Él dice, oyen mi voz. Él dice que es fácil escuchar la voz del Espíritu Santo. Es fácil seguirlo, es fácil reconocerla, la voz. Es fácil entender lo que Él te está diciendo. Y hay maneras sencillas de ser guiado por el Espíritu Santo, de escuchar su voz cuando Él te habla. Y vamos a ver eh, estas formas de comunicación que tiene el Espíritu Santo con nosotros. El problema no es que Dios no habla, no está el problema en eso. El problema es que no siempre sabemos reconocer cómo Él lo hace, cómo discernir eso. ¿Sí? Pero te vuelvo a aclarar, no es complicado. Decirle al que está a tu lado, no es complicado, es muy fácil. Es muy fácil cómo te habla el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la forma número uno, o el primer ejemplo, ¿sí? No vamos a decir formas, sino ejemplos. Primer ejemplo es testimonio interior. Lo que Luis acaba de compartirnos, es muy didáctico lo que él hizo. Es muy didáctico lo que él nos compartió. Él dice que entró al terreno, y él estuvo compartiendo conmigo, dice, y sintió en su interior que es acá, es este lugar. Lo que yo les compartí cuando yo estaba caminando, el Espíritu Santo me habló y me dijo, escucha la voz de tu esposa. Y yo dije, Es cierto, el Espíritu Santo me estaba hablando. No escuché una voz que vino desde el cielo. Oye, escucha la voz de tu esposa, ¿viste? Y un trueno, y así todo un rayo atravesó el cielo. ¡Fua! Y yo dije, ¡ay, Señor! Sí, no, escuché desde mis entrañas, desde mi interior. Brotó una voz inconfundible. Escucha la voz de tu esposa. Así es como habla el Espíritu Santo. Y vamos a ir a Romanos 8:16. Vamos a ir a Romanos 8:16. Le voy a pedir a los chicos que lo saquen ahí en pantalla, en la pantalla. Romanos 8:16. Es uno de los capítulos muy fuertes en este libro, en esta epístola. Habla, porque Romanos es una epístola digamos, muy hermosa porque te introduce en la gracia del Señor. Es una epístola de gracia y te introduce en la gracia, y cuando llega al capítulo 8 llega digamos, a la culminación de la nueva creación y cómo caminar en el Espíritu, cómo ser guiado por el Espíritu. Previamente habla de una persona que es guiada por la ley, cómo lucha contra las cosas de la carne, pero cuando llega al capítulo 8
nosotros vemos ahí todo un desarrollo de apóstol Pablo, que el Espíritu Santo, por medio de él, nos da una guía, cómo ser guiados por el Espíritu Santo, pues, ser guiados por él, y que es, primer ejemplo, es tener un testimonio interno. 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sí? Por eso dice que da testimonio a nuestro espíritu, ellos cooperan, hay una unidad ahí. Están, el que se une al Señor, un espíritu es con él, dice la Escritura. Y cuando yo me uno al Espíritu Santo, hay una unidad permanente con él. Y ese testimonio que el Espíritu Santo da a tu espíritu, el testimonio interno, te dice constantemente que eres hijo de Dios. Y esa es la guía. Por eso apóstol Pablo dice en el versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y cuando habla aquí de padecimiento, no quiero que vos pienses, ay, me van a perseguir, te van a perseguir, obvio, ¿no? Pero el padecimiento es en la obra de Cristo, sufrir las mismas dificultades, ir el caminar con el Espíritu Santo y padecer algunas inconveniencias porque estás en un proceso de avance, ¿no? Como pasó acá, nos mudamos acá, ¿qué pasaba con el techo? Aún no estaba la chapa, goteaba, el otro día también se olvidaron a cerrar el grifo acá, se inundó todo, y esto para padecer por el Señor. Nosotros no es que entramos acá y cada vez nos golpean, nos pegan, gracias al Señor que estamos en Argentina y tenemos libertad, sino que el padecimiento muchas veces es ese, que la incomodidad de entrar acá. Me acuerdo que ahora está el piso más limpio, se fue limpiando la arenilla y nosotros estábamos caminando constantemente, entonces se va limpiando, pero en los primeros días, todos llenos de cal. Si llegábamos a casa y nos bañábamos todos, porque los nenes no tienen noción lo que es no revolcarse en el piso, ¿viste? Entonces se revuelcan. Creo que toda la cal quedó, ¿viste? Me la llevé toda. Pero bueno, a eso es lo que habla la Escritura. Pero volviendo atrás, rebobinando, nosotros vemos que el Espíritu Santo te da una convicción, te acompaña constantemente, está unido a vos, vos estás unido a Él. Hay una unión constante y constantemente te da testimonio interno que sos hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, lo contrario a todo eso son tus emociones, que cuando vos te equivocás te van a decir que ya no sos más hijo de Dios, porque no actuás como tal. Pero no se trata de actuar o no actuar, se trata de lo que Cristo hizo por vos y lo que Él te dio, se trata de Él, no se trata de vos. Y cuando vos te enfocás en lo que se trata de Cristo, entonces hay una paz en tu interior. Gracias Jesús, que no es por mi esfuerzo, sino por lo que vos hiciste en la cruz, y soy hijo tuyo por gracia. Soy hijo tuyo porque por gracia somos hijos de Él. Saben que estábamos alabando al Señor y me vino otra vez a mi memoria el pasaje bíblico cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y cuando él estaba predicando, y fue una guía del Espíritu Santo también. Pero como la pastora compartía el otro día, había que convencerlo a ese judío, ¿viste? El muchacho era duro. Entonces, es más, si nosotros vemos el cielo abierto, yo diría, yo ya caigo, digo, "Oh, Señor, perdóname, ¿qué tengo que hacer?" A Pedro, ¿cuántas veces bajó el lienzo? 3 veces. 3 veces. Todo el presupuesto gastando, los ángeles, bajando el lienzo, mirándolo a Dios. Dice, no, Señor, pero este cristiano no entiende. Bueno, hacelo otra vez. Y bajaron otra vez, dice, la segunda es la vencida. No, decían, ¿viste? Entonces bajaron la tercera y dijeron todo, ¡eh, la vencida! Porque entendió, por fin entendió, dicen. No, pero bajó desde la terraza, bajó con dudas, pensando, ¿qué es lo que quiere decir eso? Hasta que se aparecieron los varones en la puerta que venían desde la casa de Cornelio y tocaron la puerta, y el Espíritu Santo, ¿qué le dijo? Ve con ellos, sin dudar. Y Pedro, recibiendo esa palabra interna, esa convicción, bajó y fue con ellos. A pesar de su religiosidad,
porque está bien, es un apóstol que fue salvado y estaba en gracia, pero vivía en una sociedad religiosa judaica, y a pesar de eso, rompió con todas sus tradiciones y fue a la casa de Cornelio. Y aún ahí, hablando, dijo, no, ustedes saben que los judíos, a nosotros nos es prohibido entrar en la casa de un gentil. Pero como el Espíritu Santo, dice, me dijo, entonces empezó a predicar el Evangelio, y cuando predicaba el Evangelio, no terminó de exponer por completo lo que él quería decirles. No terminó de predicar, digamos, todo el sermón. El Espíritu Santo bajó sobre toda la familia de Cornelio, y ellos empezaron a glorificar y alabar al Señor y adorarlo en lenguas. Y cuando él volvió a Jerusalén, los religiosos lo agarraron y dijeron, ¿por qué fuiste a la casa de un gentil? Entonces él empezó a dar toda una explicación. Cuando él da una explicación, explica la visión que él tuvo, dice, dice, cuando yo aún estaba hablando, cayó sobre ellos el Espíritu Santo como a nosotros en el principio. Y cuando yo meditaba en esa palabra, dije, Señor, yo recibí el mismo Espíritu Santo. Yo recibí el mismo Espíritu Santo como tus apóstoles al principio. Es el mismo Espíritu Santo, no tiene vencimiento, como digo, no tiene caducidad. ¿Viste? Cuando vos vas a comprar cerámica de primera, segunda, tercera, nosotros no recibimos un espíritu de tercera, recibimos al Espíritu Santo, como al principio los apóstoles. Y esa es la alegría, esa es la guía que nosotros tenemos. Y apóstol Pedro fue guiado por el Espíritu Santo porque sintió una certeza interna, una convicción que lo convencía. Entonces él sabía, sin saber cómo explicar, lo que tenía que ir ahí. Y fue, y predicó, y hubo éxito. ¿Sí? Entonces, una dirección que no siempre pasa por la lógica, porque la lógica le decía, tenías que cumplir con las tradiciones, tenés que cumplir con las tradiciones y no tenés que ir allá. Pedro, no. No, no comas, el lienzo bajaba, los ángeles sudaban, bajaban con todos esos reptiles, con todo ahí adentro. Yo creo que había hasta hipopótamos ahí adentro, entonces sudaron bastante, ¿viste? Entonces decían, pará, nene, dale, dale, enganchate, por favor. Descubrí el sentido, ¿no? Entonces, y la palabra de Dios, y Dios no se cansaba, Dios decía, lo que Dios, ¿qué? Ha purificado, que el hombre no lo considere por inmundo. Entonces, cuando el Espíritu Santo habla, te da una certeza. Escuchás una voz audible desde tus entrañas, o quizás puede venir y vos puedes decir hasta, ¿quién está hablando? Puede ser, puede ser. Como dijo una vez un hermano, dice, yo acá escuché la voz, como que alguien me dijo, ¿viste? Dijo, wow. O había uno que venía en auto manejando y escuchó la voz del Señor y empezó a mirar por todos lados porque parecía que alguien estaba al lado de él. Pero yo en mi caso sentí la voz audible desde mi interior, brotó desde mis entrañas. Y más de una vez me pasó cuando se trataba de algo que, digamos, algo, digamos, ¿cómo puedo elegir? Algo radical en mi vida, tomar una decisión importante, una decisión que marque el rumbo de los años siguientes. De decir que, por ejemplo, el Señor me dijo, vivía en el mismo terreno con mis padres y quería construir, y el Señor me dijo, no construyas más. ¡Wow! Yo dije, no construiré más. Mis padres se enojaron conmigo, me dijeron, sos un necio. No, ¿cómo no vas a construir? Y al año me mudé a un departamento de 3 ambientes en Capital porque el Señor me llamaba a servir en la congregación donde me congregaba antes. Y estuve viviendo ahí por 5 años. Y el Señor, cuando te dice, no hagas algo, no lo hagas. No, y después, ¿cómo voy a hacer? Y cuando se terminó mi temporada allá, el Señor me dijo, es hora de que salgas. Y cuando yo sentí eso en mi interior, en una semana me mudé. Y el Señor ya tenía la vivienda preparada. Me mudé a otra vivienda. A la vivienda donde vivía mi mamá. Pero porque el Señor, cuando hace algo, cuando te da la guía, no, no perderás nunca. No perderás nunca. ¿Sí? Y una de las cuestiones que muchas
veces nosotros hacemos es dar a luz a un Ismael en nuestra vida, lo que pasó a Abraham, cuando él escuchó la voz de Sara, que era una voz de incredulidad, de que ellos querían tener un hijo, entonces él dio a luz a Ismael a través de una sirvienta. Es una historia muy larga de contar, pero que después le generó problemas. Y muchas veces lo que el Señor me decía siempre, me enseñó que no des a luz a un Ismael. No hagas cosas con tu carne, con tu mente, pensando con tu lógica. Haz todo cooperando con el Espíritu Santo, porque a la larga te traerá problemas. Y cuando el Señor me dijo, no construyas, no sentí en mi corazón algo que, digamos, wow, ¿y ahora qué hago? Cuando Él te dice algo, te trae la paz. Vos estás en esa paz. Entrás en una paz donde vos decís, si Él me dijo, entonces Él sabe. Él se va a ocupar. Ay, no, pero ¿cómo vas? No sé, el Señor me dijo. Él dijo, Él sabrá. Entonces vendrá la solución a tu vida y cuando vos llegás a esa paz va a ser como la guía. Y este es el punto número dos, la paz como el árbitro, como un árbitro para nuestras vidas. La paz tiene que gobernar nuestro corazón como árbitro espiritual. Cuando es Dios hay descanso interno, no hay nada que te empuje a lograrlo con tu esfuerzo. Escuchen, todo lo que el Espíritu Santo te lleva a hacer y todo lo que Él te habla, todo lo que a lo que Él te va a empujar a hacer, se va a hacer muy fácil, muy fácil. No va a haber una lucha, no va a haber un esfuerzo, digamos, agobiante, ¿sí? Cuando el Señor nos dijo mudarnos acá, cavamos pozos, ¿sí? Hicimos columnas, levantamos las viguetas, sudamos, transpiramos, pero no era un trabajo arduo que nos agobiaba a nosotros, sentíamos gozo ahí, porque veíamos que esto tiene que avanzar. De eso es lo que se trata. Se trata de un gozo, de la paz como un árbitro. Vas a sudar quizás, quizás vas a esforzarte, te va a doler después el cuerpo de trabajar toda una jornada, porque vos sabés que lo que estás haciendo es lo correcto. En cambio, me acuerdo cuando eh, me, yo soy, viste, de tener muchas ideas a veces, y en esas ideas locas, compadezco a mi esposa porque tiene que luchar con todo eso. Entonces ella siempre, viste, a veces me acompaña en mis ideas de locura. No, no es que quiero saltar del techo, viste, no es eso de que no me creo un pájaro yo, viste, y quiero volar, o sea, ideas de abrir un negocio, ir por allá, qué sé yo. Entonces, en un momento ella me dice, no, pero yo te quiero acompañar, no quiero que te desilusiones, pero siempre me dice lo mismo. Me dice, no, pero yo sabía en mi interior que no era así. Le dije, ¿por qué no me convenciste de otra forma? No, pero no quería lastimarte. Entonces le dije, le tomé juramento, le dije, jura por Dios que me vas a contradecir las veces que yo me agarre una locura de querer hacer algo. Y me dice, bueno, sí, ok, lo voy a hacer. Entonces, después las últimas veces fue un infierno para mí porque ella me contradecía. Entonces yo decía, no, pero, y trataba de convencerla. Ella me dice, no tengo paz interior. Todo lo que vos digas está lindo. Es lindo lo que vos decís, pero paz dentro mío no tengo, quieras o no. Entonces le digo, pero ¿por qué no? ¿Por qué? Le daba mis razones. Y viste, no quería retroceder. Y ella me dice, tú me dijiste que sea sincera con vos. Y me dice, viste, manipuladora también. Y me dice, y el segundo Espíritu Santo es tu esposa. Me dice. Ah, le digo, sí, tenés razón, le digo. Pero en mi interior nunca estaba de acuerdo con ella. No, y trataba de convencer al Espíritu Santo. ¿Viste? Cuando él te dice algo y vos lo agarrás y le decís, no, pero vos no entendés. Esto es así, esto uno, dos, tres y cuatro y va a salir estupendo. Y el Espíritu Santo te dice, no. Entonces vos decís,
no sabes nada. Y te das vuelta y empezás a razonar con vos mismo. Es esto, así, así, asá. Y decís, sí, esto va a funcionar. El Espíritu Santo de atrás mirándote, no, hijo, no va a funcionar. Ah, yo lo voy a hacer, vas a ver que va a salir. Y viene tu esposa y te está diciendo, el Espíritu Santo te está diciendo que no. Y vos decís, vos tampoco sabés. ¿A cuántos de ustedes les pasó eso? Por eso, una vocecita me contó que la reunión de mujeres, en la última reunión de mujeres que tuvieron, eh, hablaron de eso, de que tiene que haber una comunión en decisiones en la familia, ¿viste? Y es cierto, cuando llega una paz interna a ambos, una guía, ¿sí? Luis nos contó, fue muy didáctico, el Espíritu Santo dijo, así es. Cuando vos vas a un lugar, tu esposa y vos sabés que es esto, ahora es el momento, y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a decir a vos una cosa y a tu marido otra cosa. El Espíritu Santo, cuando uno dice, no, el Espíritu Santo me dijo que vaya a esa iglesia y tu mujer se congrega en otra. No, no, yo no creo eso. No, pero a veces sucede. Sucede, pero no creo que el Espíritu Santo separe en las familias. Separe al marido y a la esposa. No, porque mi esposo va a una iglesia allá que es de 1 hora y media de viaje y yo voy acá a la iglesia de la esquina. No, no existe eso. No existe. El Espíritu Santo trabaja sobre el matrimonio, trabaja sobre el corazón de ambos. Y entonces la paz es como un árbitro. Vamos a Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Yo para ahorrar tiempo voy a leer desde la pantalla. Colosenses 3:15. Ah, mira, ya abrí. Colosenses 3:15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser gobernados por la paz de Dios, ¿sí? No confundir la paz con la emoción linda, sino con la paz con alineación espiritual. Ay, me siento tan hermoso, me siento tan lindo. Hoy en esta mañana tengo buen humor. Entonces compraré la tele 30, no, de 300 pulgadas, digamos así. No existe, ¿no? Compraré a 12 cuotas sin interés y tarjetea. ¡Fum! Tuve una emoción muy linda. Pero cuando viene el fin de mes, esa emoción linda es como un globo, ¿viste? Que estalla. Y de pronto vienen emociones de otro lado. Ay, ¿cómo pagaré la tarjeta? ¿Sí? El mundial se va a terminar. Pero el crédito de 12 cuotas va a seguir. ¿Eh? Así que si podés ver el mundial en tu celu, míralo en tu celu. Tenés donde verlo. Y si no tenés celu, no tenés TV, anda al negocio de la esquina, a una pizzería, y quédate en la vereda como hacíamos antes, mirando el partido. Yo hice así. Estaba volviendo de adolescente, estaba trabajando en una carnicería, entonces volvía y enganché un partido de la selección. Volvía así, miré, me quedé mirando así, afuera. No tenía ni un peso para comprar algo adentro, ¿viste? Como para sentarme. Y mirando por la ventana. ¿Te imaginabas los mozos que serían malos ahí? Van y cierran la cortina así. Y la cierran. ¡Ah! Esa maldad pura. En Argentina no hacen eso, ¿viste? Pero bueno, el Espíritu Santo te da esa guía, te da la paz interior y no hablamos de una emoción, de emociones, porque las emociones son carnales. Las emociones vienen por las circunstancias que nos rodean. La emoción es algo, es un péndulo. Viene y ese péndulo digamos, se pendulea, dice. ¿Cómo se, se balancea? Perdón por la palabra. ¿Viste? Esa va a quedar para la historia. Sí, está bien. Está bien. Ya, sí. Se están llenando de gozo ustedes. Ya está, ya está. No, sería una prédica del maestro si no fuera con un blooper, ¿no? Así, es así, es así. Pero para mí es perdonable.
porque yo soy extranjero y, viste, siempre se refugia ahí. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Más años argentino tengo que ucraniano, ¿viste? ¡Cobarde! ¡Hacete cargo! ¿Viste? Pero bueno, entonces las emociones son como un péndulo, van y vienen, ¿sí? Se amacan de un lado para el otro, ahí está la palabra, ¿sí? Ahí está, vamos maestro, vamos que vos podés. Así que bien, entonces nosotros vemos eso y esas emociones no son del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a llevar a la palabra, te va a llevar quizás a un ministro para que ellos te puedan guiar en algunos aspectos donde vos quizás tenés tus dudas, ¿sí? Va a usar otras personas. Y este es el punto número 3, la palabra de Dios. Vamos a Juan 16:13. Juan 16:13. Evangelio de Juan 16:13. Uy, yo me fui a Habacuc. A Mateo, Juan 16:13. Colosenses. Juan 16:13. A ver si. A Lucas. Juan. Bien. Acá está. 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo sabe lo que tú tienes que hacer en el futuro y para salvarte de algunas circunstancias y situaciones. Y esto voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo en una etapa de mi vida trabajé por mi propia cuenta. Llegó hasta tal punto donde el trabajo dejó de llegar a mí. Entonces, bueno, me puse a trabajar me llamó un amigo a trabajar con él. Entonces yo estaba trabajando con él y estaba orando por un trabajo fijo y el Señor sabía que tenía preparado algo para mí. Y me acuerdo, una tarde llamó mi hermana y me compartía que consiguió un trabajo y yo la escuchaba y digo, wow, qué lindo, ¿viste? Y estaba tan contento por ella, pero sinceramente, genuinamente estaba de una forma muy genuina, estaba contento por ella. Y cuando colgó, yo estaba tan contento, pero después dije, Señor, te olvidaste de mí. Digo, ¿por qué le diste trabajo a ella y a yo qué? ¿Viste? Y pasaron 2 semanas y me llamaron de un trabajo, del trabajo anterior donde yo había trabajado. Entonces, cuando yo entro a trabajar, esto fue el primer año de pandemia, pero no, a ese momento no sabíamos que venía lo que se venía. Entonces, cuando yo entré a trabajar, a los 2 meses vino la pandemia. Pero yo tenía un trabajo fijo en blanco que a mí me pagaban el sueldo a pesar de estar en casa. Y el Señor, cuando sabe de las cosas de porvenir, Él te va a dar ese lugar donde vos vas a tener el descanso. Entonces, a pesar de eso, nosotros teníamos no solo sostén para nuestra familia, sino que también sosteníamos a alguna familia de la congregación, que ellos podían tener un sostén. El Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad, te va a guiar a la palabra. Vamos a ir al grano, ¿sí? Vamos a ser bien, bien así claritos acá. El Espíritu Santo no contradice la palabra de Dios. No me vengas a decir que no, porque el Espíritu Santo me dijo y que algo que contradice la Escritura, no. No existe eso, porque según lo que dice la Escritura y lo que dice Jesús, nosotros vemos, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él va a hablar de lo que habla la Escritura, lo que habla el Evangelio, el nuevo pacto, y te va a guiar a esa verdad, te va a guiar a la Escritura. Y si vos estás afligido, abatido, Él te va a guiar a los pasajes bíblicos donde te va a edificar tu corazón, va a edificar tu ser, para que vos puedas ser exitoso en esta vida. El Espíritu Santo, vuelvo a repetir, no contradice la palabra, porque si no Dios se contradeciría a sí mismo. El Espíritu Santo
te va a guiar a la verdad en la Escritura. No te va a confundir con la Escritura. Es otro punto también importante. Algunos piensan que el Espíritu Santo en la Escritura es tan complicada. No, el Espíritu Santo te va a dar revelación. Las palabras que están escritas en Logos de pronto se volverá rema para vos. Como está escrito acá en Hechos, cuando Pedro dijo que el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio como sobre nosotros al principio. Y cuando yo escuché esa palabra, en mi corazón cobró vida. Y cuando vos escuchás rema, eso es una revelación. Marca, te va a marcar para toda la vida. Jamás te vas a olvidar de esa palabra. La palabra rema no se olvida. Podés olvidar un poquito de logos, se te puede ir algún pasaje bíblico de la memoria, no lo podés citar, digamos, de letra por letra, pero cuando es una palabra rema, una revelación, algo que el Espíritu Santo te guió y te reveló, te marca para toda la vida. Te marca para toda la vida y va a ser tuyo. Es como un sello, ¡pum! Va impregnado, va sellado sobre tu corazón. El Espíritu Santo es claro cuando habla, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando estás por hacer algo y te viene un versículo, eso es el Espíritu Santo guiándote, ¿sí? Cuando yo quiero hacer algo, el Espíritu Santo me va a traer versículos a mi memoria, van a retumbar en mi mente, van a retumbar acá. Ay, pero ¿por qué me acordé de esto? Porque el Espíritu Santo te está hablando. Está trayendo a memoria un pasaje bíblico. Esa es la forma, ¿sí?, de hablar. Después, impresiones internas. Vamos a Hechos 16, 6, 7. Hechos 16, Hechos 16, versículos 6 al 7. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y entonces, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dado por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Dije 6 al 7, pero leímos hasta el 10. Es para ver el panorama. Muchas veces vos vas a tener impresiones internas cuando el Espíritu Santo te está guiando. Vas a ver como que hay una resistencia. Cuando vos estás yendo a algún lado y el Espíritu Santo te va a poner un freno, que vos decís, "Ay, esto se está dando muy difícil. No sé, es como que estoy poniendo mucho esfuerzo, pero no se da". Entonces, esto también rompe un poco un poco con el estereotipo de decir, no, vos tenés que ir a cualquier lado y en cualquier lado predicar. Cuando el Espíritu Santo te llama a la misión, te llama a evangelizar, Él te va a dar la guía donde vos tenés que ir. ¿Dónde está el terreno preparado para que tú prediques el Evangelio? Entonces vemos que los apóstoles, ¿quién más? Apóstol Pablo y Bernabé son apóstoles que fueron a Frigia, después a la provincia de Galacia, ¿sí? Pero el Espíritu Santo les prohibió predicar el Evangelio ahí. Pero, maestro, si hay una epístola de los Gálatas, exacto, que después sí hubo una epístola a los Gálatas, sí fue el terreno preparado y fueron y predicaron en Galacia, ¿sí? Y tenemos la epístola a los Gálatas, que de hecho es una de las epístolas más agresivas sobre la gracia. ¿En qué sentido? No es que apóstol Pablo se vuelve agresivo en el sentido que habla mal ahí, sino que una forma agresiva de refutar cualquier forma de legalismo y vivir y tratar de agradar a Dios por tus propias obras y no confiando en Cristo Jesús. ¿Sí? Tratar de imponer tu propia santidad por encima de la santidad de Cristo. Y es una carta agresiva que cuando nosotros leemos la carta de los romanos, es una carta que también es muy sutil, habla de lo mismo. Habla, es como que si fuera, viste, cuando una madre te acaricia, te da caricias, te dice, hijos, no, esto no así no se hace. Y cuando te agarra el padre Basilio, viste, te da ¡tua! Un, ¿viste? Un correctivo así, ¡pua! Así no se hace. Eso es lo que hace apóstol Pablo en Gálatas. Y hay alguien que se ríe ahí atrás porque sabe lo que hablo. ¿Sí? Más de uno habremos recibido el correctivo así, ¿viste? Cuando sin querer,
¿Qué haces? Decir, sí, Padre. ¿Viste? Sin querer haces, sí, amén. Amén, haré tu voluntad. Sí. Y es así cuando pasa, muchas veces pasa eso. Entonces el Espíritu Santo pone un freno, frena, pero te dice, por acá no, es acá, mirá. Y hasta tal punto donde el apóstol Pablo recibe una revelación, recibe una visión de noche, que un hombre macedonio se presenta y dice, ven y ayúdanos. No apareció 3 veces, ¿viste? Pablo fue, wow, no como Pedro, le cayó la ficha al toque, ¡tum! Listo, vamos allá, vamos a Macedonia. Entonces emprendieron el viaje, ¿sí? Dice la palabra que les fue impedido, no se les permitió, y entonces vemos que en algún momento pierdes el impulso, sentís un freno, algo que deja de fluir. Dios también a veces guía diciendo no, no, ahora no, por ahí no, ¿sí? Y capaz tu esposa te va a decir, no es el momento, no es el momento, Basil, no es el momento de abrir el negocio. Yo siento que no. Sí, vos te estás equivocada, vos estás equivocada, y él también. El Espíritu Santo también está equivocado. Eso, por más cruel que suene así, nuestra actitud dice eso, ¿sí? No, pero yo jamás diría eso. Pero tu actitud, lo que vos querés hacer, tus deseos, dicen muchas veces, Espíritu Santo, no, 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 no. ¿Acaso vos no sabés cómo son las cosas en Argentina? Él sabe. Él sabe lo que viene. Él sabía que venía una pandemia y Basil y Olga necesitaban un trabajo fijo. Él sabe. Él sabe que cuando vos necesitas salir de donde estás, necesitas un empujón. Él sabe. Él sabe mejor que vos. Y por más que en un momento dado te parezca locura, cuando llegues a la meta y cuando se cumpla lo que el Espíritu Santo te dijo que hagas o te guió a una situación, vos digas, amén, así tenía que ser. Y yo estaba equivocado. Y ahí viene el arrepentimiento, cuando uno dice, estaba equivocado. Y después habla de confirmación. Hay una confirmación. Dios puede usar personas, líderes, ministros, de lo que yo estaba hablando anteriormente, que es por solo, pero solo como confirmación, no como guía principal. Personas confirman, no reemplazan la guía. El Espíritu Santo ya te da una guía interna. Vos podés venir a un ministro y decir, maestro o pastor, pastora, yo siento esto en mi corazón. ¿Qué usted me dice? Y nosotros podemos confirmar o darte una guía para que vos mismo tomes la decisión de decir, amén, ese es el Espíritu Santo. Yo no te puedo decir, anda, tomate un crédito y comprate una heladera nueva, qué sé yo. No puedo decir eso. El Espíritu Santo me dice así, saca un préstamo de $10.000 y tráemelo. No, no, no existe eso. Porque si tu corazón, vamos a la guía interna. Si el Espíritu Santo primero te habla a vos, y muchas veces nosotros tenemos esa confusión, ¿será el Espíritu Santo o serán mis emociones? Y cuando vos vas a un ministro y compartes lo que él te está diciendo, el ministro te va a confirmar, te va a decir, sí es el Espíritu Santo, pero la decisión siempre va a ser tuya. No salgan a decir, no, porque el pastor me dijo. No, no, no. Toma tu propia responsabilidad por tus propias acciones. Nosotros no tomamos decisiones por ustedes. Ustedes toman sus propias decisiones en base a lo que el Espíritu Santo les revela, en base a lo que el Espíritu Santo ya te trata con vos personalmente. ¿Sí? Y el ministro es como una confirmación. Vamos a Proverbios 11:14, y ese va a ser el último pasaje. Proverbios 11:14. Proverbios 11:14. Ya salió ahí. Bien. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Cuando hay consejería. Por eso es importante siempre ser aconsejado. No solo por la palabra, si vos estás confundido, ve y habla con algún ministro de la casa. Habla con alguien que vos digas, escuchen, a mí más de uno me han venido a pedir consejo. Decir, maestro, ¿qué opina usted?
yo digo, bueno, yo opino esto y lo otro. ¿Y será de Dios esto? Y había veces que uno decía, no, no, esto es así, asá. No puede ser de Dios porque se contradice la escritura, contradice lo que dice la palabra. O cuando hay algunas decisiones, digamos, digamos, eh, decisiones importantes que tomar en un matrimonio, entonces vienen y te preguntan, maestro, ¿qué haré? ¿Qué hay que hacer? Entonces, ¿y qué sienten ustedes en el corazón? Y esto es lo que sentimos. ¿Tu esposa siente lo mismo? Sí, siente lo mismo. Quiero hablar con ella. Y agarro a la esposa y le digo, ¿vos sentís lo mismo? Me dice, sí, siento lo mismo. ¿Me estás diciendo la verdad? No es porque él te convenció, porque yo en mi propio ejemplo sé que un marido puede ser convincente, puede agarrar a su esposa y convencerla, porque yo no vivo con ella, pero él vive con ella, y entonces con ella él está 24/7, tiqui, 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 hasta que la esposa ceda y diga, sí, tenés razón, amor, haz lo que quieras, vamos, yo te acompaño, ¿viste? Y va atrás ahí, ya sabe que va a venir una bofetada, entonces no para la esposa, sino de la situación, y acompaña para sostener al pobre desgraciado que después se va a equivocar. A mí me pasó que después, ¿dónde va a llorar el marido? No, va a llorar con su esposa. Ay, mira cómo me equivoqué. Ya te dije, ¿viste la frase? Sí, la famosa frase de todas las mujeres. Ya te dije, yo te dije. Eh, son madres también para nosotros muchas veces. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo eso y cuando veo que hay una armonía, veo que los dos están tomaron una decisión, los dos llegaron a un compromiso, saben todos los riesgos, pero dicen no es el Espíritu Santo, nosotros pensamos que este es el momento de tomar esta decisión, nada de separarse, no, 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 nada por el estilo. Entonces vos decís, sí, entonces vayan y hagan como el Espíritu Santo los está guiando a hacer, porque eso viene del Espíritu Santo. Porque vos podés hablar con la esposa o con el marido y decir, no, no, pero yo no estoy de acuerdo. Listo, no se hace nada. Si no hay acuerdo en la familia, si no hay acuerdo en tu interior, entre vos mismo, tu mente te dice una cosa, porque muchas veces pasa eso, que la mente dice, hay que hacer esto, lo otro, y todo el panorama es un éxito para la mente, pero tu corazón no tiene paz, no está convencido, no estás, no estás pensando en tu corazón, no sentís una paz constante. Entonces, busca una guía. Y si vas al ministro, el ministro te dice, no, lo que estás pensando está erróneo. Y confirma que tu inquietud interna es la correcta, sigue al Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, los errores comunes es muchas veces buscar señales externas. ¿Sí? Como nosotros hablamos el sábado pasado del vellón. ¿Sí? Bueno, hablamos del vellón de Gedeón, como él buscaba señales externas, ¿sí? Apurarse, confundir la emoción con dirección y depender de otros. No, porque el otro dijo. Y también otro de los errores muchas veces, no, porque el hermano fue, compró el terreno y fue un éxito. Es una revelación de Luis. No seas guiado por la revelación de él. No seas como ese Lot, que fue guiado por la revelación de Abraham. Hasta cierto punto tuvo éxito, pero cuando se separó y tuvo el momento de caminar solo, fracasó en todos los sentidos. Perdió. Tenés que tener tu propio rema, tu propia revelación, tu propia guía. Porque quizás a Luis el Espíritu Santo le dijo, este es el momento de comprar el terreno y vos vas a ir apurado y decir, no, porque Luis sí compró, ahora yo voy a comprar y vas a fracasar, porque el Espíritu no te guía con revelaciones de otros. Te va a dar tu propia revelación, lo que vos tenés que hacer y en el momento oportuno, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo guía siempre. El Espíritu Santo habla siempre. ¿Siempre habla conforme a lo que vos querés? No, no siempre. A veces sí, a veces no. Podés recibir un sí como respuesta y un no como una respuesta, y es una respuesta. No es una respuesta, es una guía del Espíritu Santo. Y cuando te dice que no, cuando escuchás que hay un freno o algo, para, frená, escuchá. Lo que hicieron los apóstoles, esperaron, tomaron una posición de espera, oraron, recibieron una revelación
Dijeron, por allá. Ese es el camino. Tenemos que ir para allá. Y seguís el paso. Siempre hay que tomarse el tiempo. Ay, pero si yo llego tarde, no vas a llegar tarde nunca. Si vos te vas a atrasar, el Espíritu Santo va a apurar las cosas y van a venir a tiempo. Muchas veces nosotros pensamos, no, pero si perderé el momento. No, 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 no. No dejes que la ansiedad te gobierne. Deja que te gobierne el Espíritu Santo. Que te gobierne el Espíritu Santo. Que gobierne tu corazón. No, no dependas de otros. No dependas de las revelaciones de los otros. Pueden ser como un testimonio, como una revelación de otros, como algo que fortalezca tu fe. Pero ten una revelación del Espíritu Santo en tu interior. Él siempre habla claramente, siempre habla de forma clara. No te va a confundir. No te vas a confundir. Jamás, jamás. El Espíritu Santo no te va a hablar a través de Apocalipsis o el libro de Daniel, hablando de las bestias, para tratar de guiarte de alguna forma en este mundo. Va a ir a los pasajes claros, a los pasajes fáciles. No hurtes, no robes. El que roba en ahora en más, no robe más, sino que trabaje con sus propias manos para que también pueda dar a los demás, a otros. Te va a guiar a la escritura, algo fácil, algo comprensible. Si él sabe que vos no vas a entender Apocalipsis, no te va a guiar a Apocalipsis, ¿no? Si vos ya estás confundido por la vida, ¿para qué te va a confundir con más escritura? Que vos después caigas acá a hablar conmigo, maestro, no entiendo esto. Y el maestro también quizás todavía no tiene revelación. Entonces, vea pasajes fáciles, vea el Evangelio, vea algún lugar donde vos vas a recibir una revelación fácil. No, leeré Apocalipsis y el libro de Daniel en simultáneo para recibir una revelación de guía para la vida. No, vea a los evangelios, vea a las epístolas, vea algo que te dé un ejemplo didáctico y vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Sé sabio cuando lees la Escritura. No le compliques la vida al Espíritu Santo. No le compliques la vida. Es una revelación. Es una revelación porque muchas veces nosotros somos los que complicamos el trabajo a Él. No, vos no sabes. Yo sé. Nosotros no le tenemos que complicar las cosas. Le tenemos que dejar el trabajo fácil. ¿Sí? Para que no venga el correctivo. No por el Espíritu Santo, sino por la vida. La vida te va a dar el correctivo. ¿Y qué vas a hacer? Papá, me equivoqué. Perdóname. Bueno, ahora sí, vamos a solucionar las cosas y va a llevar un poco más de tiempo, pero te guiaré al éxito. Eso es lo que hace.